¿Qué ha cambiado? Pues que el tribunal ha considerado que la instrucción está concluida y que no va a haber alteración de los medios probatorios y que no hay riesgo de sustracción a la justicia y cambia su posición anterior. El tema es si realmente esa interpretación se ajusta o no se ajusta a la verdad. Yo dije que era una necesidad y una medida terapéutica porque el escándalo Gürtel es el caso de corrupción más grave de toda la democracia española y afecta de una forma potente al partido que está en el gobierno y entonces en la oposición. Y ahora es una medida que yo puedo no compartir, pero que en todo caso tiene que ser explicada y las garantías tienen que ser muy certeras, porque si tomamos en cuenta lo que el propio Luis Bárcenas ha dicho en algún medio de comunicación, de que todavía tiene mecanismos, material, etcétera, alguien puede pensar que ese material se puede alterar y por tanto habría riesgo de destrucción de pruebas en los demás procedimientos. No es difícil, es lo más sencillo del mundo. Lo que pasa es que no se ha querido. No, España no es un país corrupto desde el momento en el que se está combatiendo la corrupción o hay acciones frente a la corrupción. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues ha cambiado que los ciudadanos han visto que la corrupción duele, que la corrupción perjudica, que la corrupción hace más desiguales a los que deberían de ser más iguales, que altera la igualdad de oportunidades, que prostituye un sistema económico en el que estamos todos, y eso se hace ya en un momento inaceptable. Eso es lo que ha cambiado. Y entonces hay mucha más motivación, mucha más preocupación, y hace que se tomen medidas. Lo que antes no era importante, ahora sí lo es. Por tanto, España no es ni más corrupto ni menos corrupto que otros países democráticos. Lo que ocurre es que en España sí ha existido algo que es una característica muy especial, y es que hemos arrastrado esa indiferencia, esa banalidad en la lucha contra la corrupción desde el franquismo. Yo fui crítico porque creo que no existe el delito. Mi convicción es que una vez que eso suceda y que se explique, la querella está abocada al archivo. Es decir, ahí se describen hechos muy potentes de corrupción, de acciones delictivas de fuerzas norteamericanas en territorio iraquí y una serie de actividades ilícitas que desafortunadamente no están siendo objeto de investigación, y sí la persecución de una plataforma y de un conjunto de periodistas y de profesionales de la información que lo que han hecho ha sido compartir en abierto esto. Es lo que antes se llamaba el periodismo de investigación. Ahora vamos a castigar el periodismo de investigación, pues entonces acabamos con el periodismo, ¿no? Si nos vamos a convertir en una especie de reproductor de noticias, para eso existen las llamadas agencias de noticias, ¿no? Entonces, por eso decidí defender, y por eso sigo defendiendo a Julian Assange y a Wikileaks. Sé que ese documental ha tenido una expectación impresionante, que podría influir en el cambio de situación que se tuvo en cuenta para juzgar esos hechos, y creo que si realmente la solvencia con la que aparenta estar hecha ese documental es así y se confirma, creo que se impondría un estudio, una revisión de ese caso para ver si efectivamente hubo personas condenadas que no deberían de estarlo, y alguna persona que perdió, chica que perdió la vida y que siempre mantuvo su inocencia, pues pueda ser también como una especie de reparación investigado el tema. Yo creo que sí, cuando aparecen nuevos hechos, nuevas pruebas que no se tuvieron en cuenta y estas son consistentes, se impone esa revisión. La investigación de las posibles torturas o malos tratos es una competencia que no está entre las competencias de la Audiencia Nacional. De hecho, esas denuncias se formularon
y los jueces que comenzaron esa investigación o no la hicieron o la archivaron. Y esos jueces no fueron de la Audiencia Nacional, aunque algunos después ha llegado a la Audiencia Nacional. Por tanto, lo que yo hice en ese momento fue requerir a los forenses para que emitieran un informe sobre el trato recibido por los detenidos. En ese momento, ese informe del médico forense indicó que no había indicios de esos malos tratos. Después se produjo la denuncia ante el Comité contra la Tortura y también posteriormente en Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si no recuerdo mal, y se dijo que no se había hecho lo suficiente. Y yo estoy de acuerdo con que no se hizo lo suficiente, pero siempre he dicho que hay que establecer las pautas. Probablemente la Audiencia Nacional debería de tener la competencia de investigar esos hechos. Yo soy aficionado al fútbol y soy del Barça. Por tanto, no sé si sería imparcial, o en todo caso alguien podría decir que no lo soy, porque me he manifestado muchas veces en favor del Barça y de todo lo que es el fútbol del Barça.